Bien, y de una cuestión nos vamos totalmente a otra diferente, no menos importante. Bueno, queremos conocer, sabemos que la economía está en recesión, pero ¿en qué punto exactamente? ¿Cuáles son los indicadores que nos hacen ver si es mucho o poco, si vamos a ir a más o a menos, si esa recesión va a ser constante o tan solo es puntual? Todo esto nos va a contar nuestro experto en economía, Javier Martínez. Buenos días. Muy buenos días, Nuria. Pues eso, que en recesión estamos, pero si miramos datos de empleo no parece que estemos en recesión. Si vamos a mirar a las calles o a los días festivos y a los viajes que van haciendo también las personas, no parece que estemos en recesión. Sin embargo, sí que la cesta de la compra es más cara. ¿En qué punto estamos? ¿Qué nos puedes contar? Vale, vayamos por partes. Como decía Jack el Destripador, ¿no? En recesión, por ejemplo, en España no estamos. ¿Qué significa como concepto técnico? ¿Cuál es el acuerdo en el que todos hablamos de recesión desde un punto de vista técnico? Aquella situación en la que en un país durante 2 trimestres consecutivos su economía decrece, se contrae, cae, ¿vale? Entonces nosotros todavía no hemos tenido 2 trimestres consecutivos y prácticamente no ha habido 2 trimestres. Hubo en Estados Unidos hace 3, este último ya han crecido. Es decir, lo que si fuésemos a ser académicos y fuéramos a hablar sobre si hay o no recesión, no hay. No. ¿Es posible que tengamos en España este año? Pues yo diría que no va a haber recesión este año en España. ¿Es posible que el año 23 tengamos recesión en España? En Europa pues yo diría que pues es bastante probable, y que en España, bueno, pues es posible que sí, porque estamos, repito, sí estamos de acuerdo en que para que haya recesión haya esos 2 trimestres consecutivos de crecimiento negativo o de decrecimiento. ¿Cuál es tu percepción? Dicho esto, no estamos en recesión, estamos creciendo, y este año España puede crecer a tasas del 3 y pico %, por lo tanto... O sea, que la economía no está en recesión. No está en recesión. O sea, que lo estamos contando mal. Técnicamente, por eso está haciendo ese matiz. Ajá. Otra cosa es que lo que tú decías es, vamos por la calle, preguntamos en los bares, en los comercios, en las empresas, y todo el mundo está notando parón en las compras. De hecho, pues en las empresas que cotizan en bolsa se ha terminado la temporada de resultados hace poco y casi todas han tenido menos beneficios, aunque han mantenido en muchos casos ventas. Han tenido menos beneficios como consecuencia del incremento de los costes, gastos fijos, etcétera. Pero sin embargo, como tú bien dices, sí que hay una sensación en la calle de que estamos en recesión. Bueno, yo diría que es adelantarnos a lo que puede pasar o puede no pasar. Lo que sí que está claro es que cada vez crecemos menos, y yo creo que aquí lo que tenemos que echarle es mucho sentido común. Hace unas semanas explicábamos que la hipoteca media en España se había incrementado. Para aquellas personas que tengan que renovar ahora, les damos la alegría de los Reyes y las Navidades, pues van a pagar pues alrededor de 200 euros más al mes. Si vas a la gasolinera y echas gasolina en tu coche o en tu moto, donde sea, pues te das cuenta que vale mucho más. Si vas a comprar, como tú bien decías, pues ves que todo vale mucho más. Como los salarios no han subido en la misma proporción que ha subido el coste de la vida, por llamarlo de alguna manera, el poder adquisitivo de todos los ciudadanos ha mermado sustancialmente. Cada día somos más pobres. Yo siempre me gusta decir, exagerando un poco, pero es una buena explicación de la realidad, es si la inflación es un 10, somos un 10% más pobres. Si la inflación es como ha habido hoy en Alemania, que se ha publicado su inflación y están en el 10. Si, como en España, estamos en el 6,5 de inflación, pues somos un 6,5 más pobres. O sea, eso es lo que hay. ¿Por qué? Porque podemos gastar un 6,5 menos, porque no realmente podemos gastar lo mismo, pero podemos comprar un 6,5 de cosas menos, porque todo es más caro, y además con nuestro ahorro también se ve mermado. Por lo tanto, las familias, las empresas, la economía en general, lo que está es adelantando que lo que nos viene por delante pues no va a ser fácil, y que lo que nos viene por delante
es un parón económico importante, hay que recordar que veníamos de crecimientos por encima del 5 o 6% y que vamos al año que viene, en las mejores previsiones se hablan de crecimientos de en torno al 1%. Económicamente hablando, ¿va a ser peor 2023? Sí, probablemente, bueno, casi con seguridad sí, ¿eh? Estabas hablando de un dato que es importante tener en cuenta y es el dato de empleo. El dato de empleo es muy difícil compararlo, porque han cambiado ciertas situaciones que son importantes. O sea, hoy el tema de hacer variaciones en las series de datos por el camino siempre nos despista. Hoy tenemos un dato de desempleo muy alto. Tenemos el número de trabajadores más alto de hacía muchos años, pero si descontamos aquellos trabajadores que no están trabajando, como los fijos discontinuos, que es una situación acontecida en estos últimos meses, pues estaríamos en un dato de empleo o de desempleo muchísimo peor del que estamos. ¿Por qué cuento esto? Porque respondiendo a tu pregunta, si el año que viene probablemente todos somos más pobres, la vida está más cara y ganamos lo mismo. ¿Esto qué significa? Pues que podemos entrar en esa situación en la que gastaremos menos porque no tenemos dinero que gastar, la calefacción o la electricidad se nos va a llevar un pico importante también. Como gastamos menos, las empresas producirán menos, como producen menos, pues necesitarán menos trabajadores. Como necesitan menos trabajadores, pues habrá más, el paro se incrementará. Por lo tanto, es el año que viene, año 23, sobre todo el arranque del año 23, pues sí que efectivamente podemos, no sé si estar en recesión en el caso español, pero sí rozar la recesión y en cualquier caso sí deberíamos ver algún trimestre en crecimiento español de la economía española negativo, sin lugar a dudas. Una cuestión más, simplemente por conocer, ¿no? O por saber. ¿A finales de año y a principios se estudian algunos indicadores diferentes al resto del año? No, lo único que se cierran los indicadores. O sea, me preguntabas al principio, ¿cómo puede saber nuestros oyentes, nuestros espectadores, cómo está la situación económica? Bueno, la manera más fácil de interpretarla es con ese famoso PIB, que es el Producto Interior Bruto, que para aquellas personas que les parezca que es muy complicado, les explicaré lo más sencillo del mundo. Es lo que se produce, producto interior dentro de un país, y bruto, a lo bruto, porque no se descuentan costes de capital, inflación, etcétera. Es decir, es sumar todos los bienes y servicios que produce, en este caso España, en un año. Cuando, aunque son 12 meses corridos, vamos desplazándolos, ¿sí? Al final hacemos el examen a 31 de diciembre. Y es a 31 de diciembre cuando cerramos cómo hemos ido con inflación, cómo hemos ido con el PIB, cómo hemos ido con otra serie de indicadores, tasas de desempleo, tasas de actividad económica, precios de la producción, confianza del consumidor, es decir, casi todos los datos, aunque los vamos midiendo a lo largo de todo el año, algunos mensuales, otros trimestrales. La EPA, por ejemplo, la encuesta de población activa es trimestral, el dato de empleo parados registrados en las oficinas de empleo público es mensual. Es decir, aunque lo vamos midiendo y vamos comparando con sus datos comparables en otros ejercicios, pero al final de año, pues hombre, hacemos ese ejercicio de cómo ha ido el ejercicio 22. Y hay que recordar que eso ha sido un año pues bastante complicado. Hay que recordar que tenemos una inflación muy alta, que ya veníamos con una inflación superior al 6%, terminábamos el ejercicio pasado, el año 21, con una inflación superior al 6%, que el tema de que tenemos una guerra, que aunque parecía que ya estábamos a estas alturas pensando que podía haber, pero no nos creíamos que aquí en Europa, en el centro de Europa, íbamos a tener una guerra de este tipo, que eso encarece materias primas en general, encarece productos energéticos y sobre todo productos alimenticios, ¿sí? Que como me gusta recordar a mí es la parte más complicada y sobre todo más dolorosa de esta situación en la que estamos. Hace que suba de manera importantísima la inflación, encarezcan los precios y como única manera de controlar esa escalada de inflación, el Banco Central Europeo, en nuestro caso, en el americano, la Reserva Federal Americana, lo que hace es subir los tipos de interés para parar la economía. Por eso
es fácil prever, como decíamos antes, que la economía se va a parar. Porque es lo que están haciendo, los bancos centrales lo que están haciendo es parar la economía. Ellos dicen que están intentando un aterrizaje suave, ese concepto que ellos lo traducen por soft landing es muy gracioso, pero nunca ha funcionado. Los aterrizajes nunca son suaves. Vamos con una noticia del día que me gustaría analizar contigo. La consejera de Economía, Marta Gastón, destaca el posicionamiento de Aragón como referente en logística y sostenibilidad, claves en la atracción de inversiones. Por ejemplo, lo cuenta y habla especialmente se centra en la descarbonización. ¿Hasta qué punto es importante la energía para la economía? La energía es todo para la economía. Pero no porque lo diga yo, sino porque cualquier persona que se siente y piense un momento qué pasaría si no tuviese energía a su alrededor, pues probablemente nuestra vida sería muy distinta. Es un momento de replanteamiento. Estos momentos de crisis nos debieran servir para replantearnos todo. El tema de energías alternativas, ver si estamos preparados, ver si los plazos son correctos, si no son correctos, si tenemos fuentes sustitutivas, si lo que antes decíamos que era o no era, luego hemos cambiado, eso no es. Es decir, es muy importante que en estos momentos nos reposicionemos. Pero es muy importante la noticia que estabas dando, porque si dividiésemos el mundo en tres grandes áreas que en este momento están en un cambio importante de punto de vista, por llamarlo de alguna manera, sería Estados Unidos, China y Europa. Han sido las grandes potencias de toda la historia y ahí estamos en un momento de cambio tremendamente importante. Hemos visto lo que ha sucedido en China tras el Congreso del Partido Comunista, o lo que lleva China haciendo los 100 últimos años, y hemos visto lo que ha pasado en Estados Unidos y lo que está pasando en Europa. Si vamos a ver en dónde podemos ser como europeos competitivos, pues gente más joven tiene China, tiene mucha más gente, ellos tienen 1.550 millones de habitantes, 3 veces más que Europa. 5 veces más que Estados Unidos. Ellos son punteros en tecnología, Estados Unidos son punteros en mercados financieros, en eficiencia tecnológica también, son los mayores productores de gas, China son los mayores consumidores. Ellos podría estar el mundo en recesión y ellos solo con su demanda, consumo interno, podrían seguir funcionando. Pero ¿y en qué somos buenos los europeos? Los europeos somos una zona envejecida, con una población muy envejecida y que no tenemos ni demasiada energía, ni producimos demasiadas cosas, ni somos punteros en tecnología, lo hemos visto ahora con el tema de los microchips, pero sí que somos punteros en algo, o sí que estamos muy adelantados en algo, y es en sostenibilidad, en pensar que el mundo lo tenemos que dejar cuando menos como nos lo encontramos, y por lo tanto que una zona de Europa como Aragón, la economía sostenible, la economía circular, la economía verde, empiece a tener tanta relevancia, yo creo que es fundamental, porque es nuestra única asa a la que nos podremos agarrarnos para ser competitivos en algo, porque sí que es cierto que pensar que vamos a ser competitivos en cualquier cosa que exija un uso intensivo de mano de obra. Tenemos África, que tiene mucha más mano de obra y muy barata. Uh-huh. Si fuéramos a productos alimenticios, estamos rodeados. Sí. Por lo tanto, yo cuando he leído esta noticia, me parece afortunado, porque es una buena señal de que al menos Aragón va por el buen camino. Aragón, siempre lo hemos dicho, tenemos una economía muy bien distribuida, ese mix de producción, industria, turismo, servicios, lo tenemos muy bien distribuido. Eso hace que tengamos menos tasa de paro habitualmente que el resto de España, que nuestro crecimiento sea mucho más sano que el resto de España. Aragón es una zona, desde un punto de vista económico, muy interesante, que tiene un problema, una servidumbre, y es poblacional. Somos una población muy envejecida y somos una población muy pequeña y muy dispersa. No somos interesantes, ¿no?, desde fuera. Bueno, pues nos vamos a quedar con todo esto y dejamos también un poco, ¿no?, la situación en la que estamos. Yo me quedo también con este final, quiero decir,
no estamos en recesión todavía. ¿Podríamos decir eso? Sí, no. Hemos de decir eso. España no está en recesión y es posible que no termine recesión 2022. Bueno, pues ahí lo dejamos. Javier Martínez, gracias por tu tiempo, como siempre, con este grupo Antena Aragón y con este programa. Gracias. Muchísimas gracias. Terminamos el espacio Economía para Todos. Seguiremos contándoles más noticias que tienen que ver con la macro y la microeconomía en próximos programas.